Papel Prensa le pertenecía en un 75% a los Greiber y el resto al Estado Nacional. El 7 de agosto de 1976, Greiber muere en un confuso accidente aéreo en México y dejaba un jugoso negocio. ¿Lo matan? Sí, lo matan porque los servicios de inteligencia americanos reciben información, yo creo que el ejército, que ya tenía la información. Nos estamos ubicando a nivel de agosto del 76. El golpe fue el 24 de marzo y entonces no podía tolerar los Estados Unidos que legalmente el tipo había hecho las cosas tan bien, de que ese tipo se estaba entrando en el centro de gravedad de las finanzas del mundo y ubicarse entre uno de los primeros 100 banqueros del mundo en Nueva York, sabiendo que parte de ese capital venía de una organización guerrillera argentina considerada terrorista. Entonces, como no lo podían parar legalmente, porque en la compra de los dos bancos se había manejado muy bien, lo deciden eliminar. Yo, ¿cómo llego a esa conclusión? Yo ya estaba en el exilio, después de 1980, y tuve más facilidad para conseguir mucha información de la prensa de Estados Unidos. Vos sabés que los periodistas americanos cuando quieren son los mejores del mundo. Cuando no quieren y quieren laburar para las malas causas también hacen mucho daño, pero en este caso había muchas incongruencias en lo que había pasado en ese accidente. Además, bueno, el accidente fue un avión privado, él se volvía todos los viernes a Acapulco, donde tenía la familia, y volvía los lunes a Nueva York para manejar sus bancos, por un problema de residencia impositiva, porque él todavía no tenía la propiedad del segundo banco, ya era dueño de uno, el más pequeño, el Republic Nacional, y necesitaba el American Bank and Trust, no había aún constituido toda la cantidad de capital que le exigía. Entonces, viajaba todos los viernes, ahí hay una rutina que es aprovechada, para decir, bueno, es posible eliminar a este tipo con un costo bajo, digamos, no tenés que bajar un avión de línea con 150 pasajeros. Entre las incongruencias, digamos, aparecía el problema de los altímetros, que habían tenido una especie de funcionamiento esquizofrénico, lo que les impidió a las 2 de la mañana, en un cielo negro, en una zona montañosa, poder manejarse visualmente. El tema del avión me sacaba el sueño, digo, ¿cómo se resuelve esto? Accidente, qué sé yo. Y tuve una suerte, un médico argentino, amigo mío, exilado en Suiza, tiene una paciente, un muy buen dermatólogo, una paciente que era una azafata de Swissair, la compañía estatal. Y un día el médico invita a sus amigos a comer, me invita y me presentan a la azafata. Y yo le cuento que tenía este drama con que quería avanzar en una historia, pero me dice, eso te lo resuelvo. ¿Cómo? Yo conozco a un piloto de Swissair que maneja actualmente aviones de línea, pero antes de ser piloto de Swissair manejaba ese tipo de aviones en ese aeropuerto de Acapulco. Yo digo, esto es un regalo del cielo. Entonces tuve una relación con un personaje que manejaba la tecnología. Lo tuve que poner por escrito, discutimos mucho, qué sé yo, pero en suma yo le puse todo sobre la mesa y le digo, ¿esto cómo se explica? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué se da ese comportamiento esquizofrénico de los altímetros? Y bueno, me dice, mira, hay conocido de todo el mundo, un mecanismo de sabotaje muy, muy conocido y utilizado por todos los servicios de inteligencia del mundo, y ahí me lo explica. Es decir, poner un explosivo microscópico dentro del altímetro, cuando el avión llega a una determinada altura, se activa. Entonces, al activarse, explota, es una explosión microscópica, pero el altímetro... Rompe el altímetro. El altímetro no funciona más. Entonces, ahí estaba calculado en tiempo, el avión sale de Nueva York, pero era un viaje muy largo hasta Acapulco, lo obligan, primero, cuando le dan pista, no le dan salida y lo ponen en pista, entonces el tipo gasta el 60% del combustible en pista sin poder salir. Entonces cuando remonta vuelo, o volvés a cargar combustible, entonces tenés que ponerte de vuelta en la cola, o arrancás, cambiaron el plan de vuelo, pero tuvieron que hacer una escala muy cerca de México. Entonces en esa escala yo creo que se produce la cosa, y para no hacer, digamos, una estimación, para no darle un plan a ese explosivo a muy largo plazo, le dieron un plan a corto plazo. Lo matan y ahí se produce la condición de posibilidad del segundo paso, es decir, a la multinacional, con ese tipo de conducción unipersonal,
la decapitás. Quedaban todos los bienes libres de conducción y eran un botín de guerra para saltar sobre ellos. Y todos los bienes esperando la asistencia financiera que venía siempre del mismo lugar. Entonces generás una situación de iliquidez, de debilidad, y entonces ahí la dictadura aprieta a los Greiber y le dice, vendan en estas condiciones y a estos. El negocio era redondo. Los 3 diarios de mayor circulación nacional formaban una sociedad con el Estado. El robo se había consumado. 3 diarios consumatistas distintos, porque son distintos, asociados en un proyecto común con sentido de nación, concluye con esta realidad pasada de ¿La investigación que hizo el gobierno ahora para denunciar papel prensa es una investigación seria para vos? Es una investigación seria en el sentido de que agota todo lo que te puede dar la administración pública para ponerla al servicio de una investigación penal. Hacen las cosas que no podemos hacer nosotros. Remover los cajones, los estantes, los despachos. Bueno, podés dar órdenes y flaco, dame el expediente sucesorio de David Greiber. No te lo dan, porque vos querés saber cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que hay un aporte. Hay un aporte. ¿Por qué? Porque él nunca más investigó las responsabilidades represivas de los militares en la dictadura, pero quedó la asignatura pendiente de las complicidades civiles. Sí, de los movimientos de capital y las apropiaciones y las fortunas súbitas. Yo soy sobreviviente de un campo de concentración, la ESMA. El cálculo hecho por los organismos de derechos humanos es que de ahí estos tipos se hicieron de 70 millones de dólares, porque te sacaban la ropa, los lavarropa, la heladera, las casas, los autos, y los revendían. No se querían quedar con objetos. Lo que querían es transformar esos objetos en dinero. ¿Vos te crees que lo hacían los 18 oficiales de inteligencia que había en la ESMA? No, lo hacían los cómplices civiles, además porque cuando tenés que vender, vos a una víctima le podés sacar una casa, firmás una cosa en falso, con un documento falso, pero después para venderlo, lo tenés que volver a meter en la legalidad, y ahí tienen que aparecer personas limpias. Entonces, yo hablo de lo que yo conozco, digamos, pero esto me parece que realmente fue un despojo, porque los obligaron a firmar en determinadas condiciones y bajo presión y amenaza. Lo que había en ese momento, ya en el 90, era eso. ¿Qué agrega ahora la investigación? Lo que agrega es una complicidad civil que entonces no se conocía. A partir del testimonio de Lidia Greiber, Lidia Papaleo, etcétera, etcétera, aparece como que también los diarios la presionaron para que firmara en esas condiciones, concretamente, que era el elemento que no había en el 90. ¿Y vos qué pensás de esto? ¿Que es verdad o no? Mirá, yo tengo un respeto por principio, en tanto que yo soy víctima de la represión, por las víctimas. Yo tuve información de lo que les pasó después que entregaron papel prensa, porque estos son 3 etapas. Primero, lo matan a Greiber, generan la situación de debilidad y después le sacan la joya reina en la legalidad porque no se podía sacar de otra manera, y después, como ya no les importa guardar las normas republicanas, entran en la 3ª etapa y entran a saco y le sacan a todos, lo secuestran y les quitan lo que les quedaba. Además secuestran a todo el clan Greiber, Sí, picana, violaciones. Avanzan a ciegas, secuestran 100 tipos, no sé, un tipo que llevaba el café también se lo secuestraron. Bueno, entonces, en esa etapa, 3ª, sí hay torturas, etcétera, etcétera. Que yo doy cuenta en el libro de cómo los tratan. El hecho de que la dictadura le haya vendido a los 3 grandes diarios de aquel momento papel prensa, ¿explica lo que tantas veces se dijo del silencio cómplice de la gran prensa argentina con la dictadura? Yo lo digo en el libro, digamos, porque además eso vino a partir de una idea de Martínez Dios. Es decir, Martínez Dios estaba inquieto, como ministro de Economía de la dictadura, por el problema de la imagen, porque el problema de la imagen, haciendo desaparecer gente, etcétera, etcétera, afectaba el trabajo económico que él tenía que hacer, pedir créditos y qué sé yo, porque si vos estás violando los derechos humanos, para colmo, a partir del 10, 15 de enero del 77, entró un gobierno demócrata de izquierda en los Estados Unidos, Carter. La primera lista de desaparecidos de la Argentina fue publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los primeros 5.000 desaparecidos fue publicado por la administración americana.
que estaba muy inquieta de lo que estaba pasando en la Argentina. Entonces, si además ahí vos querés ir a las grandes instituciones financieras y pedirle plata, entonces ellos piden a una empresa que es la Burson Marsteller que les hagan un plan cómo mejorar la imagen de la dictadura. Y yo creo que ese plan, yo no lo leí, pero fue comentado, etcétera, etcétera, con ese plan, es decir, usted tiene que tener una prensa adicta, que hable bien de ustedes, digamos. Si vos ves el silencio de los medios después de Papel Prensa, el comportamiento de Clarín, de La Nación... Bueno, ahí hay algo sintomático, y es, si vos le comprás una casa a una persona, y le compras la casa bien, y vos te enterás que esa persona 3 meses después lo secuestran, y vos sos dueño de un diario, lo menos que haces es publicar la noticia e indignarte. Ninguno de los diarios que compraron Papel Prensa publicaron, creo yo, la noticia de las torturas del clan Greiber. No, y además, vos fíjate una cosa. Porque acuérdate que hay un periodo que están desaparecidos ellos. Claro, y además fíjate otra cosa. La constitución del capital, porque en aquella época Papel Prensa era embrionaria. Había que poner mucha plata, porque no es solamente hacer una fábrica, era arbolar centenas de hectáreas, etcétera, etcétera, para preparar también la parte vegetal del proyecto. Estos tipos no tenían guita, las 3 diarios. O sea, se hace con créditos del Estado esto, no sé si me explico. Entonces, de algún modo, eran rehenes también de la dictadura. Si vos no te portás bien, te damos el producto, haces esto, pero no te puedes desviar porque yo te corto los créditos.